Hola, ¿qué tal amigos de ISC and Cogno School? Bienvenidos a otro video tutorial de Flask y en esta ocasión, como habíamos mencionado en el video anterior, estaremos analizando el tema de macros. Los puntos que analizaremos a lo largo del video serán los siguientes. ¿Qué significa la palabra macro? ¿A qué nos referimos con macro en este video? ¿Qué beneficios hay en el utilizar macros en nuestro proyecto de Flask? Y para que resulte más beneficiosa esta información, daremos ejemplos para examinar los puntos anteriores y reafirmar lo aprendido. También daremos detalles y consejos para desarrollar un proyecto de Flask a través de macros. Así que vamos a comenzar. Y lo haremos respondiendo a la pregunta ¿qué es una macro? Macro es la abreviatura de macroinstrucción. Es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan ejecutar de manera secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. Dicho de otra manera, una macroinstrucción es una instrucción compleja, formada por otras instrucciones más simples. Esto permite la automatización, por ejemplo, de tareas repetitivas. ¿A qué nos referimos entonces con macro en nuestro contexto de trabajo? Y es que a veces la definición de la palabra macro cambia un poco de acuerdo al contexto en el que se está utilizando. Para nuestro caso, pues utilizaremos la definición que acabamos de dar hace un momento. Nos viene más que bien. Pero por citar un ejemplo, a veces las macros se invocan, llaman o ejecutan a través de una tecla. Para nuestro caso será a través de llamados en nuestras plantillas. Esa sería la única diferencia. Entonces ahora sí, una pregunta muy importante. ¿Qué beneficios hay en el utilizar macros en nuestro proyecto web de Flask? Como se menciona en la definición, las macro nos permiten la automatización de tareas repetitivas. Sin embargo, para nuestro caso, ese es solo uno de los beneficios que podemos obtener. Por mencionar algunos puntos importantes, tenemos la reducción de código, mejor organización, aceleración del desarrollo del proyecto y un sitio web más fácil de mantener, uno que se adapte de mejor manera a los cambios que vengan. Ahora vamos a pasar a los ejemplos para examinar los puntos anteriores y reafirmar lo aprendido. Comenzaremos planteando como ejemplo los formularios. En ellos encontramos campos, los cuales poseen diferentes atributos. Y es así como poco a poco creamos el formulario que necesitamos y después lo enlazamos a las acciones que queremos que realice. Para este ejemplo, crearemos una macro que se encargue de renderizar nuestros campos. Entonces, utilizaré nuestro proyecto de sistema de gestión de usuarios, donde tenemos nuestros formularios para registrarse e iniciar sesión respectivamente. Si gustan utilizar este mismo proyecto, les recuerdo que los archivos se encuentran disponibles en GitHub y el enlace estará en la descripción del video, como siempre lo ha estado. Caso contrario, pues ya ustedes se encargarán de analizar la información de este video y determinar qué es lo que necesitan para aplicarlo en su propio proyecto. Bien, entonces, como es de costumbre, me he adelantado un poco y dentro de nuestra carpeta de Flask, que es donde se encuentran todos nuestros proyectos, he creado la carpeta de macros. He copiado todo el contenido del proyecto pasado, que era Message Flashing, dentro de nuestra nueva carpeta, y allí pueden ver el árbol de directorios y archivos. También eliminé la base de datos porque no la necesitamos, pero ya saben que se genera una nueva al ejecutar nuestra aplicación por primera vez. Y eso es lo que haremos. Activaremos nuestro entorno virtual, como ya es costumbre, y le pasaremos al intérprete de Python nuestro archivo principal. Comprobamos que nuestra aplicación esté funcionando de manera correcta y abrimos la dirección en nuestro navegador de preferencia y vemos que sí está funcionando. Entonces voy a abrir otra pestaña donde me voy a mover dentro de la carpeta templates y voy a abrir el archivo de signup.html, que es donde se encuentra nuestro archivo, más bien nuestro formulario para registrarse. Y aquí lo tenemos. Hay diferentes lugares donde nosotros podemos crear nuestra macro. Sin embargo, vamos a comenzar por crearla aquí. Haremos algo despacio para que no se confundan con las instrucciones. Bien, utilizaremos sintaxis de Jinja, que es nuestro motor de vistas y es con el cual vamos a crear nuestras macro. Utilizaremos llaves con signos porcentuales y dentro de estas llaves con signos porcentuales pues indicaremos las instrucciones que deberá realizar la macro. Pero primero escribimos la palabra macro, un espacio y el nombre que le asignaremos a esa macro para después invocarla. En mi caso le asignaré el nombre de render input, que es bastante explícito. Interpretándolo al español sería algo como renderizar campo.
De acuerdo, por allí lo tenemos. También no se olviden de cerrar el bloque de instrucción, en este caso con la palabra compuesta end macro. Ahora, dentro de la macro debemos especificar las instrucciones que deberá realizar. Su deber es renderizar un campo, ¿de acuerdo? Entonces podemos tomar uno de los que ya tenemos en nuestro formulario de registro y colocarlo aquí. Hasta este punto nuestra macro ya es capaz de renderizar un campo cada vez que se le llame. Sin embargo, tenemos un inconveniente y es que este campo siempre será uno de tipo texto con nombre username y no queremos que siempre sea así. Para resolver este inconveniente debemos cambiar el valor de los atributos hacia variables y después asignarle un valor a esas variables. Así que cambiamos eso, eliminamos aquí la palabra username y ya saben que las variables van encerradas entre dobles llaves. Y ahora sí escribimos el nombre de la variable. Les recomiendo utilizar como nombre de variable el mismo nombre del atributo, así ya no batallan más y no va a haber ningún conflicto, así que no se preocupen. Por acá en type hacemos lo mismo e incluiremos un nuevo atributo que será placeholder. Y este será a una variable con su mismo nombre, que es placeholder. ¿Por qué hacemos eso? Bien, si vamos a nuestra ruta de sign up, se fijarán que en nuestra plantilla, en nuestro formulario más específicamente hablando, no indicamos qué campo estamos rellenando y eso pudiera resultar en un problema. Entonces el agregar el atributo de placeholder le facilitará al usuario pues conocer qué campo está rellenando. Bien, ahora nuestra macro necesitará algunos argumentos para que funcione. Esos argumentos pues son estas variables, así que las escribimos aquí adentro. Tenemos la posibilidad de pasar variables vacías que rellenaremos una vez que invoquemos a la macro o también asignarles un valor por defecto. Así que las variables que van vacías les recomiendo que las coloquen al principio en los argumentos. En este caso serán name y placeholder. Type pues comúnmente se utiliza de tipo texto, así que podemos asignarle ese valor por defecto. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona esta macro y la vamos a llamar justo donde queremos que renderice el campo. Para llamar a una macro debemos hacerlo dentro de dobles llaves y escribir el nombre de esa macro. Ahora, esa macro, pues como habíamos mencionado hace un momento, necesitará algunos argumentos. Primero necesita un valor para el atributo de name, así que lo escribimos aquí. Será username. Después, la etiqueta de placeholder mostrará username. También, en un momento lo van a ver si es que no conocen este atributo. Y será de tipo texto, que ya lo tenemos por defecto, así que no hace falta especificarlo. Guardamos y recargamos por acá. Y ya se muestra nuestro campo. Si vamos al código fuente de página, verán que se ha creado ese campo de acuerdo a las variables que acabamos de pasar. Importante aquí, no se les olviden las comillas, si no, no va a funcionar. Ahora, para renderizar el campo de contraseña hacemos exactamente lo mismo, simplemente cambiando pues el nombre que va a llevar ese campo, que en este caso será password, y la etiqueta que va a mostrar, que será password, con la letra en mayúscula para que se vea un poco mejor. Sin embargo, aquí no será de tipo texto, sino se vería la contraseña, así que necesitamos sobreescribir la variable que ya tenemos en la macro. Para eso lo pasamos como argumento. Escribimos el nombre de la variable que vamos a sobreescribir, en este caso type, y le asignamos un nuevo valor, que será password. Guardamos, recargamos y si escribimos vemos que efectivamente pues es de tipo password. Bien, ahora tenemos otro input por acá que es de tipo submit y ese necesita un atributo que es value, que también es muy utilizado. Así que necesitaríamos hacer algunos cambios en nuestra macro para que abarque más tipos de inputs, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso se lo dejaré como ejercicios, es uno de los más sencillos que voy a plantear en este video, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos eliminar estos dos campos y algo muy importante aquí para quienes estén utilizando este proyecto es que si recuerdan en nuestro backend manipulamos los datos que se introducen en los campos a través del atributo del nombre de ese campo, así que no se olviden de incluirlo. En este caso pues sí lo incluimos, que es name. Bien, ahora vamos a pasar a otro ejemplo y es que en el video anterior dejamos uno pendiente y es crear una macro que renderice nuestros mensajes flash. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. No creamos la macro, pero sí creamos el código para gestionar esos mensajes.
y ese código se encuentra en nuestra plantilla de base HTML. Aquí lo pueden ver. Así que bueno, vamos a mover esto. Bueno, aún no lo vamos a mover. Vamos a crear la macro. Y de hecho, esta será más que sencillo, porque nada más necesitamos escribir el nombre de indicar que será una macro, el nombre de la macro, por ejemplo, render messages, y como parámetro pues va a recibir los mensajes. Pueden asignar, por ejemplo, el acrónimo de mensajes, que sería MSGS, o de plano el nombre completo, que es messages. Bien, ahora necesitamos cerrar ese bloque. Escribimos en macro y listo, ya tenemos nuestra macro de mensajes. Ahora, algo muy importante y con el fin de mantener la organización en nuestro proyecto es que podemos crear todas nuestras macros dentro de un archivo o en varios, según sea el tamaño de nuestro proyecto. Así que bueno, voy a crear un nuevo archivo y este llevará por nombre render-elements.html. Le coloqué el guión bajo al principio como un distintivo propio para identificar que este archivo será dedicado o que contendrá puras macros. Entonces lo creamos y lo guardamos. Ya lo tenemos listo por allí, así que vamos a mover las macros que hemos creado. Una se encuentra en sign up. La vamos a mover de aquí y la vamos a pasar a nuestro nuevo archivo. La pegamos aquí y listo. Ahora vamos a por la macro que se encarga de renderizar los mensajes flash. Y la pegamos también en nuestro nuevo archivo. Y listo. Ahora, ¿cómo podemos exportar estas macro hacia los archivos en donde las necesitemos? Pues esto es bastante sencillo. Bien, vamos a empezar en el archivo de signup.html. Le recomiendo colocar esta línea en algunas de las líneas superiores. Para importar una macro desde otro archivo es bastante parecido a como lo hemos venido haciendo con las clases o funciones en nuestros archivos de Python. Ya saben, por ejemplo, el tutorial de Hola Mundo, la primera línea o la primera frase que dije fue from Flask import Flask. Así que aquí hacemos algo parecido. Dentro de llaves con signos porcentuales, pero esta vez sin cerrar, escribimos la palabra from y el nombre del archivo entre comillas. En este caso era render-elements.html, un espacio y la palabra import. Y ahora sí el nombre de la macro que vamos a importar. En este caso era render input. Y listo, lo demás ya lo dejamos igual. Ahora en base a HTML también le recomiendo colocarla al principio. Escribimos lo mismo. From render-elements.html import render messages. Y listo. Ahora vamos, aquí sí que nos hace falta colocar donde llamamos a la macro. Anteriormente pues estaba aquí, antes de todo el contenido. Así que vamos a invocar a nuestra macro justo aquí. Dentro de dobles llaves, recordando, escribimos el nombre de la macro, render messages. Y como atributo le pasamos pues la variable que está esperando la macro. En este caso pues me parece que le habíamos puesto messages. Sí, aquí está, messages. Listo, vamos a ver si funcionan. Recargamos por aquí y vemos que se siguen renderizando los formularios sin ningún problema. Ahora, cuando nosotros creemos un nuevo usuario, pues se debería desplegar el mensaje flash, que fue el tutorial anterior que hicimos. Y efectivamente así se hace. Sin embargo, algo que nos hacía falta de corregir y se los dejé como ejercicio es que, por ejemplo, cuando hay un error, se sigue mostrando el mensaje flash con letras verdes. Y nosotros no queremos eso. Así que les voy a mostrar una solución a esto, si es que no lo hicieron como ejercicio en el video pasado. Bien, voy a abrir otra pestaña, me voy a mover dentro de la carpeta static
Dentro de la carpeta CSS voy a abrir nuestro archivo de style CSS. Aquí teníamos pues la clase que le daba color a los mensajes de tipo success. Así que voy a crear otra clase que diga error y el color pues va a ir en rojo. Y listo. Como no andamos mucho en diseño, así lo dejaremos. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a modificar nuestra macro para renderizar los mensajes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Podemos hacer lo siguiente. Podemos copiar el mismo código que se encargaba de filtrar esos mensajes, pero ahora va a filtrar los de tipo error. Y se van a renderizar los elementos de esa lista con la clase que acabamos de crear de CSS, que era error. Guardamos por aquí y ahora vamos a movernos dentro de nuestro archivo principal. Vamos a la ruta de login y aquí donde se daba el error, donde estaba, aquí está. Le habíamos puesto success nada más para ver si funcionaba, pero ahora sí lo podemos cambiar por un mensaje de tipo error, con la categoría de error. Entonces damos clic aquí de nuevo y ahora sí aparece el mensaje en rojo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra macro para renderizar mensajes de tipo success o error. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y es donde entramos a los detalles. Tal vez pudieron haber notado algo y es normal que les surja esa duda, los felicito si es que la llegaron a tener, y es que ¿por qué crear una macro para renderizar campos tan sencillos? Y bueno, se los recuerdo, en este curso no estamos ahondando mucho en diseño, pero vamos a suponer un ejemplo. Tal vez ustedes ya han hecho muchos cambios en el diseño, ya tienen algo muy bonito para atraer a sus clientes, algo que sea atractivo a la vista. Entonces, esos campos no van a ser tan sencillos, van a tener algún otro formato más complicado. Tal vez tengan un montón de clases cada campo. Entonces, ahora sí que tiene sentido la macro, porque nos vamos a ahorrar el escribir muchas veces ese campo. También, si nosotros queremos, no sé, para quienes ya hayan hecho sitios web estáticos anteriormente, pues al finalizar nuestro sitio web a veces queremos realizar ciertos cambios, entonces debemos cambiarlo en cada plantilla que hayamos utilizado ese elemento, ¿no? Uno por uno. Y aunque a veces nuestros editores de código nos permitan pues encontrar esas coincidencias y cambiarlas todas a la vez, pues con las macros nos podemos ahorrar todo eso y hacerlo de una manera más sencilla y ordenada. Allí sí que tienen sentido las macros para cuando nuestro proyecto crezca. Y bien, ahora como un ejercicio adicional, pues tenemos, de nuevo se les voy a mostrar, nuestra macro para renderizar nuestros mensajes flash. Sin embargo, este código no es del todo eficiente. En el video anterior vimos diferentes maneras de capturar esos mensajes, así que de acuerdo, al menos si están utilizando este proyecto, de acuerdo a la manera en que estamos devolviendo esos mensajes, tal vez sea adecuado modificar nuestra macro para que sea más eficiente, tenga menos instrucciones en sí. Y sí lo podemos hacer, así que ese será su ejercicio. Si no lo recuerdan, pues les recomiendo ver el video anterior y volver a regresar a este y determinar cuál es la solución. Y eso es lo que nos lleva, pues ya como último, a darles algunos detalles. Más bien consejos, pero se los resumiré en uno solo. Será solo un consejo, y es que una buena macro debe cubrir nuestras necesidades de desarrollo, y su eficiencia dependerá de quien la diseñe, siempre tratando de cubrir los puntos que se plantearon en los beneficios de usarlas. Entonces, de acuerdo a la información que vimos al principio del tutorial, ustedes determinarán si su macro es eficiente o no. En este caso, pues ya les dije que la de renderizar mensajes, al menos para este proyecto, no es eficiente. Así que ese será su ejercicio, como he venido mencionando. Pero de momento ya hemos terminado. Y sí que me tomé el tiempo para realizar este tutorial. Lo quería ver de manera lenta y con varios ejemplos para que no tuvieran ningún problema.
Es un tema interesante, pero sobre todo útil para sus proyectos, y ya he mencionado por qué, así que no queda más que practicar para que puedan desarrollar macros eficientes. Espero que no hayan tenido ningún problema y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.